El jefe me despidió por mensaje de texto un sábado por la mañana, llamándome reemplazable y anticuada, después de 20 años de duro trabajo. Cortésmente respondí, gracias por su ayuda todos estos años. Ha sido un placer. Lo que él no sabía era que yo tenía la llave de su producto más importante, y la usaría para derribarlos. Hazel, después de una cuidadosa consideración, hemos decidido movernos en una nueva dirección con la división de gestión de bases de datos. Su puesto ha sido eliminado, con efecto inmediato. La industria tecnológica requiere nuevas perspectivas y, francamente, sus métodos son reemplazables y anticuados. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted el lunes con respecto a la documentación final. Miré fijamente el mensaje de texto en mi teléfono, leyéndolo 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. 20 años en Vanguard Systems, innumerables noches en vela, cenas familiares perdidas y sesiones de resolución de problemas los fines de semana, todo desestimado en un mensaje de texto enviado a las 7:13 de la mañana un sábado por la mañana. Mis dedos flotaron sobre el teclado mientras consideraba mi respuesta. A pesar del shock y la creciente sensación de traición, volví al profesionalismo que había definido mi carrera. Gracias por su ayuda todos estos años, señor Patterson. Ha sido un placer. Esperaré las instrucciones de Recursos Humanos. Mi nombre es Hazel Winters, tengo 59 años y, hasta hace aproximadamente 3 minutos, era la especialista senior en integración de sistemas en Vanguard Systems en Portland, Oregón. Soy una madre soltera que pagó la universidad de mi hija trabajando para esta empresa. He sobrevivido a 4 directores ejecutivos, 6 traslados de oficina y la renovación completa de nuestra línea de productos 2 veces. Lo que quiero es simple, ser tratada con la dignidad y el respeto que merecen mis 2 décadas de servicio. En mi camino se interpone Alexander Patterson, el director ejecutivo de 36 años que asumió el cargo cuando su padre se jubiló el año pasado. Alexander, con su MBA de Stanford y sus prácticas en Silicon Valley, ha estado decidido a modernizar la empresa desde el primer día. Aparentemente, esa modernización ahora incluye descartar a los empleados leales a través de mensajes de texto. Dejando mi teléfono en la encimera de la cocina, me dirigí a la ventana y observé la brumosa mañana de Portland. Mi modesta casa, con 15 años de pagos de hipoteca restantes, de repente parecía menos segura. A los 59 años, ahora estaba desempleada en una industria que adoraba la juventud y la novedad. Mi hija, Jenny, acababa de comenzar la escuela de posgrado, contando con mi ayuda para pagar el alquiler. La injusticia de todo esto me quemaba en el pecho. Mi teléfono volvió a sonar, un segundo mensaje de Patterson, asegúrese de que todos los materiales de la empresa se devuelvan a seguridad antes del martes. Necesitaremos sus credenciales, computadora portátil y cualquier documentación relacionada con el proyecto Hermes. El equipo de transición se hará cargo de sus cuentas. El proyecto Hermes, nuestro sistema insignia de seguridad de bases de datos, el producto que generaba el 60% de los ingresos de la empresa, el sistema que yo había construido desde cero, ensamblado con código personalizado que no estaba documentado en ningún lugar excepto en mis propias notas meticulosas. Casi me río. El equipo de transición, como si mi rol pudiera resumirse en unos pocos documentos de traspaso y canales de Slack. Lo que Alexander Patterson no se daba cuenta, lo que ninguno de ellos entendía, era que yo no era solo un engranaje en su máquina, yo era la arquitecta que había diseñado el sistema mientras los desarrolladores oficiales se llevaban el crédito. Yo era la memoria institucional que conectaba elementos dispares que nadie más comprendía completamente. Yo era la traductora entre la arquitectura antigua y las nuevas plataformas. Y yo era la única persona viva que sabía cómo arreglar el proyecto Hermes cuando inevitablemente fallaba durante la actualización anual del protocolo de seguridad, programada exactamente para dentro de 2 semanas. Me uní a Vanguard Systems en 2001, cuando todavía era una startup en apuros que operaba desde un almacén reconvertido en el centro de Portland. Robert Patterson, el padre de Alexander, me contrató como analista de bases de datos, a pesar de mi experiencia poco convencional. No tenía un título en informática. Aprendí a programar por mi cuenta mientras trabajaba como asistente administrativa en un bufete de abogados, creando bases de datos personalizadas para rastrear casos cuando la empresa no podía permitirse un software comercial. Tienes algo mejor que un título, me había dicho Robert durante mi entrevista. Tienes intuición y experiencia práctica. Resuelves problemas reales. Bajo el liderazgo de Robert, prosperé. A medida que la empresa crecía,
también lo hacían mis responsabilidades. Pasé del mantenimiento básico de bases de datos a la integración de sistemas, convirtiéndome en el punto de conexión entre nuestros sistemas heredados y las tecnologías más nuevas. Cuando desarrollamos el proyecto Hermes, un revolucionario sistema de seguridad de bases de datos que se convirtió en nuestro producto estrella, formé parte del equipo central, aunque mi contribución fue en gran medida detrás de escena. Mis colegas me respetaban, especialmente la vieja guardia que recordaba los primeros días. Los desarrolladores venían a mi escritorio cuando se encontraban con obstáculos y yo les ayudaba a solucionar problemas de código o les sugería soluciones alternativas. Hazel lo sabe, se convirtió en un lema no oficial de la empresa cada vez que alguien se encontraba con una peculiaridad del sistema que nadie más podía explicar. En casa, estaba criando a Jenny sola después de que su padre se fuera cuando ella tenía 4 años. La flexibilidad que Robert ofrecía era invaluable. Cuando Jenny tenía eventos escolares o se enfermaba, podía trabajar de forma remota, recuperando horas por las noches y los fines de semana. La empresa se convirtió en mi segunda familia y yo pagué esa lealtad con una dedicación inquebrantable. Todo cambió cuando Robert se jubiló. Alexander regresó de sus aventuras en Silicon Valley para hacerse cargo, trayendo consigo un grupo de jóvenes consultores con presentaciones elegantes sobre transformación digital y metodologías ágiles. Intenté adoptar la nueva dirección. Asistí a los talleres, aprendí los nuevos marcos y ajusté mi flujo de trabajo. Pero la actitud de Alexander hacia los empleados veteranos era, en el mejor de los casos, despectiva y, en el peor, condescendiente. En las reuniones, me interrumpía a mitad de la frase o redirigía mis preguntas a uno de sus nuevos empleados, incluso cuando no sabían las respuestas. Necesitamos deshacernos del pensamiento heredado, anunció durante una reunión general, con la mirada recorriendo a aquellos de nosotros que habíamos estado allí más tiempo. Aún así, persistí. La empresa me había apoyado en tiempos difíciles y me preocupaba genuinamente por nuestros productos y clientes. Cuando Alexander implementó un nuevo sistema de gestión de proyectos que no se integraba con nuestras bases de datos existentes, pasé los fines de semana creando scripts personalizados para cerrar la brecha, un trabajo que pasó desapercibido pero que mantuvo las operaciones en funcionamiento. Hubo señales de advertencia que elegí ignorar, mi exclusión de las reuniones estratégicas a las que había asistido anteriormente, la reasignación gradual de mis subordinados directos a gerentes más nuevos, mi traslado a una oficina más pequeña lejos del equipo de desarrollo. Lo atribuí a los problemas de reorganización en lugar de a un esfuerzo sistemático para minimizar mi papel. Creía que mi conocimiento institucional y mis habilidades para resolver problemas finalmente serían reconocidos como valiosos. Al final, resultó que tenía razón y estaba catastróficamente equivocada. El lunes después del mensaje de texto, conduje a la sede de Vanguard Systems por última vez. El guardia de seguridad en la entrada, Tony, que me había saludado por mi nombre todas las mañanas durante 15 años, parecía incómodo cuando me entregó una credencial de visitante en lugar de escanear mi identificación de empleado. Lo siento, señorita Winters, dijo en voz baja. Ya han desactivado sus credenciales. Lo entiendo, Tony. No es tu culpa. En la oficina de recursos humanos, Diane, de operaciones de personal, evitó el contacto visual mientras deslizaba el papeleo de terminación sobre el escritorio. Hemos preparado un paquete de indemnización, dijo, con voz profesionalmente distante. 2 meses de salario, continuación de los beneficios hasta el final del trimestre, y... ¿Está Alexander hoy?, interrumpí. Diane vaciló. El señor Patterson tiene reuniones toda la mañana. Conveniente, murmuré, firmando donde se indicaba. 20 años, y no puede enfrentarme en persona. Hazel, Diane bajó la voz, mirando hacia la puerta cerrada, esta no fue mi decisión. Varios de nosotros abogamos por ti, pero... Está bien, la interrumpí, no queriendo su lástima. Los negocios son los negocios. Mientras empacaba mis pertenencias personales bajo la atenta mirada de un contratista de seguridad que nunca había visto antes, noté a Garrett Davis, el nuevo director de tecnología, merodeando cerca de la puerta de mi oficina. Hazel, dijo, dando un paso adelante con una tableta en la mano, antes de que te vayas, necesitamos verificar algunos detalles técnicos sobre los protocolos de integración del proyecto Hermes. Levanté una ceja. Ahora quieres mi opinión. Garrett forzó una sonrisa. Es solo la finalización de la documentación estándar.
El equipo de desarrollo se está preparando para la actualización anual del protocolo de seguridad y parece que hay algunas lagunas en la transferencia de conocimientos. Lagunas, repetí, colocando cuidadosamente mi foto familiar más antigua, la graduación de 5º grado de Yene, en mi caja de cartón. Es curioso cómo aparecen cuando despides a la persona que construyó el sistema. Tú no construiste Hermes, dijo Garrett con desdén. Eras parte del equipo de mantenimiento. La eliminación casual de mi contribución, los años de noches en vela resolviendo problemas que los verdaderos desarrolladores no podían solucionar, las elegantes soluciones alternativas que mantuvieron el sistema estable a través de 3 cambios importantes de arquitectura, encendió algo frío y duro en mi pecho. Revisa los registros del repositorio, sugerí amablemente. Mi nombre aparece en más del 60% de los módulos de integración personalizados. Pero estoy segura de que tú, equipo de transición, lo resolverá. Después de todo, les pagan por nuevas perspectivas. La sonrisa de Garrett flaqueó. Solo unas pocas preguntas, Hazel. ¿Dónde están documentados los protocolos de anulación para cuando el servidor de autenticación rechaza las actualizaciones anuales del certificado de seguridad? Sabía exactamente lo que estaba preguntando. El proyecto Hermes tenía una falla crítica en su diseño original, una que la documentación oficial no reconocía. Cada año, cuando se actualizaban los certificados de seguridad, el sistema rechazaba los nuevos protocolos a menos que se realizaran una serie específica de intervenciones manuales en una secuencia precisa. Había descubierto la solución alternativa durante la primera implementación y había manejado personalmente el proceso de actualización cada año desde entonces. Todo está en la documentación, mentí sin problemas. Protocolos estándar. Hemos revisado la documentación, insistió Garrett. No hay nada sobre. Entonces supongo que el equipo de transición tendrá que ganarse sus nuevas perspectivas, respondí, cerrando mi caja. Mis métodos son reemplazables y anticuados, ¿recuerdas? Mientras caminaba por la oficina por última vez, pasando por los escritorios de colegas que evitaban mirarme a los ojos, la realidad de lo que había sucedido, y de lo que estaba por suceder, se asentó sobre mí como un peso. 20 años de lealtad, innumerables contribuciones que no fueron reconocidas en los canales oficiales y un conocimiento crítico que solo existía en mi cabeza. Alexander Patterson había calculado muy mal. Pensó que estaba descartando un componente obsoleto, pero en realidad había cortado la vía neuronal que mantenía en funcionamiento el producto más rentable de su empresa. Todavía no estaba lista para actuar en base a esta conclusión, no todavía, pero mientras cargaba mi única caja de pertenencias en mi coche, comprendí con perfecta claridad que tenía el poder de salvar a Vanguard Systems o verla implosionar desde la distancia. La elección era completamente mía. 3 días después de limpiar mi oficina, estaba sentada en la mesa de mi cocina actualizando mi currículum cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Vanguard Systems. Hola. Hazel, gracias a Dios. Era Kevin Jiao, el desarrollador senior al que había sido mentora durante años. Su voz estaba tensa por el estrés. Se supone que no debo llamarte, pero tenemos un problema grave con los módulos de autenticación de Hermes. Tomé un sorbo de té, dejando que el silencio se prolongara por un momento antes de responder. Lamento escuchar eso, Kevin. Los diagnósticos previos a la actualización están fallando. El sistema está rechazando nuestros protocolos de prueba y nadie puede averiguar por qué. La desesperación en su voz era inconfundible. Garrett nos ha tenido revisando el código durante 2 días seguidos, pero no hay nada en la documentación sobre este patrón de error. Eso suena frustrante, dije con cuidado. Hazel, por favor. La actualización anual está programada para la próxima semana. Si no podemos resolver esto, los sistemas de nuestros clientes rechazarán los nuevos certificados de seguridad. Sería catastrófico. Cerré los ojos, imaginando las oficinas de Vanguard en caos, desarrolladores encorvados sobre los teclados, Garrett paseándose y ladrando órdenes, Alexander exigiendo soluciones. Una parte de mí quería saborear su situación, dejar que se cocinaran en las consecuencias de haberme descartado como equipo obsoleto. Kevin, ya no trabajo para Vanguard, le recordé amablemente. Alexander dejó en claro que mis métodos eran reemplazables. Se equivocó, dijo Kevin sin rodeos. Todo el mundo lo sabe. Esto no se trata solo de la empresa, se trata de los clientes que dependen de nuestros sistemas de seguridad, empresas reales,
con personas reales. La apelación a mi conciencia fue efectiva. A pesar de todo, no podía simplemente dejar que nuestros clientes sufrieran. Revisa la línea 1457 en el módulo de autenticación, CDI. Hay un protocolo de verificación heredado que debe deshabilitarse temporalmente antes de las actualizaciones del certificado. Escuché los dedos de Kevin tecleando en un teclado. Eso es, indocumentado, murmuró. ¿Por qué iba a? No importa, ahora lo veo. Hazel, eres una salvavidas. Buena suerte, dije, y terminé la llamada. Durante la semana siguiente, mi teléfono se iluminó repetidamente con llamadas y mensajes de texto de varios empleados de Vanguard, cada uno enfrentando obstáculos inesperados mientras se preparaban para la actualización. Proporcioné una guía mínima, lo suficiente para mantenerlos avanzando, pero no lo suficiente para resolver completamente sus problemas. Cada llamada confirmaba lo que había sospechado durante mucho tiempo: los sistemas que había mantenido durante años eran un complicado tapiz de protocolos oficiales entretejidos con mis soluciones personalizadas, ninguna de las cuales había sido documentada o comprendida adecuadamente por la gerencia. Luego llegó la llamada que había estado esperando y temiendo. Hazel, soy Alexander Patterson. Su voz había perdido la confianza suave que recordaba, reemplazada por un pánico apenas disimulado. Hola, Alexander. ¿Cómo puedo ayudarte? Mantuve mi tono neutral, profesional. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas con la actualización de Hermes. El equipo sugirió que podrías tener ideas que podrían ayudar a acelerar una resolución. Ya veo. ¿Y cuál parece ser exactamente el problema? Todo el sistema de autenticación está rechazando los protocolos de actualización. Hemos intentado todo lo que hay en la documentación, pero nada funciona. La reputación de la empresa, la seguridad de nuestros clientes, todo está en juego. Me permití una pequeña sonrisa privada. Eso suena grave. Nos gustaría contratarte como consultora para resolver este problema. Estamos preparados para ofrecer una tarifa diaria generosa por tu experiencia. Aquí estaba, el salvavidas que había anticipado. Alexander me necesitaba ahora, y estaba dispuesto a pagar por el conocimiento que había descartado tan casualmente días antes. Era tentador negarse rotundamente, dejarlo enfrentar el fracaso catastrófico que se avecinaba. Estoy disponible para consultas, dije en su lugar. Mi tarifa es de $2.500 por día, con un compromiso mínimo de 2 semanas. Alexander ni siquiera dudó. ¿Hecho? Puedes empezar mañana. Lo siento, pero en realidad he aceptado un puesto en otra empresa, dije, la mentira saliendo con facilidad. Potencialmente podría ofrecer consultas telefónicas limitadas fuera de horario. ¿Otra empresa? ¿Ya? Alexander sonaba genuinamente sorprendido, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera ser valiosa para otra persona. Sí. Atlantic Data Services. Empiezo el próximo lunes. El silencio en la línea me lo dijo todo. Atlantic Data no era un competidor directo, pero operaban en espacios adyacentes. Que su empleada más nueva rescatara a Vanguard de una crisis sería humillante para Alexander. Ya veo, dijo finalmente. ¿Qué se necesitaría para asegurar tu atención completa hasta que nuestra actualización esté completa? Nombra tu precio. La desesperación en su voz debería haber sido satisfactoria. En cambio, se sentía hueca, la confirmación de que yo solo había sido un recurso para explotar, nunca una colega para respetar. Lo pensaré, respondí, y te responderé mañana. Mientras colgaba, me di cuenta de que Alexander me había dado inadvertidamente algo invaluable, una visión de mi propio poder. No había saboteado activamente nada, simplemente me había ido con el conocimiento que nunca se habían molestado en documentar. Eso solo había puesto de rodillas a una empresa de $40 millones en menos de una semana. La pregunta ahora era qué hacer con esta inesperada ventaja. A la mañana siguiente, decidí explorar la posibilidad de trabajar realmente para Atlantic Data Services, en lugar de usarlos como una ruta de escape ficticia. Su sitio web enumeraba varios puestos vacantes, incluido un rol de consultor de integración de sistemas, que se ajustaba perfectamente a mi experiencia. Por impulso, envié mi currículum y una carta de presentación personalizada. En cuestión de horas, recibí una llamada de su departamento de recursos humanos solicitando una entrevista preliminar.
Al final del día, había hablado tanto con el director de recursos humanos como con el jefe de su equipo de integración. La conexión fue inmediata. Valoraron mi experiencia en lugar de verla como obsolescencia, y parecían genuinamente entusiasmados con el conocimiento institucional que podía aportar. Nos gustaría invitarte a una entrevista formal mañana, dijo el director de recursos humanos. El equipo está muy impresionado con tu experiencia. Mientras colgaba, mi teléfono sonó con otra llamada de Vanguard, esta vez de Garrett Davis. Hazel, la situación es crítica, dijo, sin preámbulos. Nos queda menos de una semana para que la actualización entre en funcionamiento y no estamos ni cerca de resolver los problemas de autenticación. Alexander dijo que podrías estar disponible como consultora. Lo estoy considerando, respondí, aunque me sorprende que el equipo de transición esté teniendo tantas dificultades. Me dijeron que mis métodos estaban desactualizados. El suspiro de Garrett estaba cargado de frustración. Mira, ambos sabemos que Alexander manejó mal tu partida, pero esto es más grande que eso ahora. Nuestros clientes incluyen 3 importantes instituciones financieras y un contratista del gobierno. Si sus sistemas de seguridad fallan. Entiendo lo que está en juego, Garrett. Es por eso que mi tarifa de consultoría no es negociable. Lo que sea que Alexander haya ofrecido, lo pagaremos. Solo dinos lo que necesitas. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Necesitaré acceso remoto completo al sistema, sin supervisión, sin microgestión. Y quiero por escrito que cualquier solución que proporcione siga siendo de mi propiedad intelectual, licenciada a Vanguard solo para esta implementación específica. Eso no es estándar. Tampoco lo es despedir a alguien por mensaje de texto después de 20 años de servicio, interrumpí. Esos son mis términos. Después de un momento de vacilación, Garrett aceptó. En una hora, recibí un acuerdo de consultoría formal del equipo legal de Vanguard, junto con credenciales de acceso remoto a su entorno de desarrollo. Pasé esa noche examinando el sistema Hermes, confirmando lo que ya sabía, sin mis intervenciones específicas, los módulos de autenticación fallarían catastróficamente durante la actualización. La solución no era particularmente compleja, pero requería un conocimiento íntimo de las peculiaridades del sistema y de las soluciones históricas, un conocimiento que solo existía en mi cabeza. Al día siguiente, asistí a mi entrevista en Atlantic Data. Fue incluso mejor de lo que esperaba. Estaban genuinamente impresionados por mi experiencia, haciendo preguntas reflexivas sobre mi enfoque de la integración de sistemas y la gestión de sistemas heredados. Al final de la sesión de 3 horas, me extendieron una oferta, un puesto senior, con un salario un 30% más alto que el que había ganado en Vanguard, más beneficios y un acuerdo de trabajo flexible. Necesitamos a alguien con tu profunda experiencia, explicó el director, alguien que pueda ver las conexiones entre sistemas que otros pasan por alto. Acepté en el acto, con una fecha de inicio solicitada en 2 semanas, lo que me dio tiempo para resolver la crisis de Vanguard sin conflictos de intereses. Esa noche, mientras me preparaba para implementar las correcciones para Hermes, mi teléfono volvió a sonar. Era Robert Patterson, el padre de Alexander y el exdirector ejecutivo. Hazel, acabo de escuchar lo que pasó, dijo, con la voz cargada de pesar. Quiero que sepas que así no es como construí esta empresa, no es como le enseñé a Alexander a liderar. Lo sé, Robert, dije, genuinamente conmovida por su llamada. Alexander me dijo que tuvieron que contratarte como consultora porque nadie puede entender el proceso de actualización, continuó. Confirmó lo que siempre supe, que tus contribuciones iban mucho más allá de lo que se reconocía formalmente. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. La junta se reunirá mañana, agregó Robert. El liderazgo de Alexander está siendo cuestionado. La crisis de Hermes ha sacudido su confianza y hay rumores de que otros empleados clave planean irse. Esto era inesperado. Había anticipado crear problemas para Alexander, pero potencialmente causar su destitución como director ejecutivo, eso parecía excesivo, incluso dado su trato hacia mí. ¿Qué me estás diciendo, Robert? Te estoy diciendo que tienes más poder ahora mismo del que te das cuenta, dijo con cuidado. La forma en que manejes esta situación podría determinar el futuro liderazgo de Vanguard Systems. Después de que colgamos, me quedé inmóvil, absorbiendo esta nueva información. Lo que había comenzado como un desaire personal, un despido irrespetuoso después de años de servicio, había evolucionado hacia algo con implicaciones mucho mayores.
Las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían a Alexander, podrían remodelar toda la empresa. La pregunta ya no era si podía derribar a Alexander Patterson, la pregunta era si debía hacerlo. Después de una noche inquieta sopesando mis opciones, tomé mi decisión. No sabotearía a Vanguard ni la rescataría por completo. En cambio, cumpliría mi acuerdo de consultoría al pie de la letra, proporcionando exactamente lo que habían pedido, y nada más. Comencé a implementar las correcciones necesarias para la actualización de Hermes, documentando cada paso meticulosamente. Las correcciones en sí mismas eran elegantemente simples, una vez que entendías las idiosincrasias del sistema. Estimé que podría completar el trabajo en 3 días en lugar de las 2 semanas que habían acordado pagar. A mitad del primer día, Garrett llamó. ¿Cómo va? Avanzando de manera constante, respondí. Los problemas son más o menos los que esperaba. Genial. Escucha, Alexander quiere informes diarios sobre tu progreso. ¿Podrías unirte a una llamada de liderazgo a las 4 de la tarde? Dudé. Eso no era parte de nuestro acuerdo. Estoy trabajando de forma independiente, ¿recuerdas? Solo una actualización de estado de 15 minutos, insistió Garrett. Ayudaría mucho a suavizar las cosas. En contra de mi buen juicio, acepté. A las 4 de la tarde en punto, me uní a la videollamada para encontrar no solo a Garrett y Alexander, sino a todo el equipo ejecutivo y 2 miembros de la junta. Hazel, comenzó Alexander, sin preámbulos, nos gustaría una explicación completa de lo que salió mal con el proyecto Hermes y por qué estos problemas no se documentaron adecuadamente. La emboscada era obvia. Esta no era una actualización de estado, era un intento de echarme la culpa de la crisis. Estoy feliz de proporcionar una actualización de estado sobre las correcciones actuales, respondí con calma. En cuanto a las lagunas de documentación, eso requeriría un análisis separado, más allá del alcance de nuestro acuerdo de consultoría. Dada la naturaleza crítica de este fallo, creo que merecemos una explicación completa, insistió Vivian Ross. Respiré hondo. Con respeto, lo que Vanguard merece y lo que cubre nuestro acuerdo son asuntos diferentes. Estoy implementando las correcciones necesarias para el sistema de autenticación, según lo contratado. Si desea discutir un compromiso por separado para la revisión de la documentación del sistema, ciertamente podemos hacerlo. El rostro de Alexander se tensó con una ira apenas disimulada. Esto no es una negociación, Hazel. Fuiste responsable de estos sistemas durante años. Si hay procesos indocumentados, ese fracaso recae sobre ti. Algo en mí se rompió. ¿De verdad? Repasemos los hechos. Durante 3 años, presenté solicitudes formales de recursos adicionales para documentar adecuadamente los procesos de integración de Hermes. Cada solicitud fue denegada debido a restricciones presupuestarias. El año pasado, creé un programa de capacitación integral para el equipo de desarrollo, que se canceló cuando decidiste optimizar las operaciones. Hace 6 meses, advertí explícitamente sobre los riesgos de los procesos indocumentados durante la actualización anual de seguridad. Ese correo electrónico se envió a todos los presentes en esta llamada. El silencio cayó sobre la reunión virtual. Continué, con voz firme, además, pasé mis últimas 2 semanas en Vanguard creando documentos de transición para mi sucesor, documentos que aparentemente fueron ignorados. Así que, no, Alexander, este fracaso no recae sobre mí. Recae sobre un equipo de liderazgo que infravaloró sistemáticamente el conocimiento institucional en favor de nuevas perspectivas. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas. Uno de ellos, James Wheeler, se inclinó hacia adelante. ¿Mencionaste un correo electrónico advirtiendo sobre este problema específico? Sí. Con fecha 15 de enero, enviado a la lista de distribución ejecutiva y a los líderes de desarrollo. Creo que el tema era lagunas críticas de documentación en los protocolos de autenticación de Hermes. Varias personas ahora estaban buscando visiblemente en sus archivos de correo electrónico. La expresión de Alexander había pasado de la ira a la alarma. Continuaré con las correcciones contratadas, concluí. Tendrán un sistema completamente funcional para la actualización. Pero no aceptaré la responsabilidad de las decisiones de gestión que crearon esta situación. Terminé la llamada antes de que nadie pudiera responder.
En cuestión de minutos, mi teléfono estaba lleno de mensajes, primero de Garrett, luego de James Wheeler y finalmente de Robert Patterson. Hazel, la Junta está convocando una sesión de emergencia. ¿Estarías dispuesta a hablar con franqueza sobre el estado del proyecto Hermes? Robert. Miré fijamente el mensaje, entendiendo sus implicaciones. La Junta estaba considerando tomar medidas contra Alexander, y mi testimonio podría ser el factor decisivo. Era más poder del que nunca había esperado tener, o querido. Mientras tanto, surgió una nueva complicación. A medida que profundizaba en el sistema Hermes, descubrí que el equipo de Alexander ya había intentado algunas correcciones antes de llamarme, correcciones que habían desestabilizado aún más los módulos de autenticación principales. El daño era más extenso de lo que había evaluado inicialmente, y corregirlo requeriría una reconstrucción significativa de los componentes clave del sistema. La línea de tiempo de repente se volvió mucho más ajustada. La actualización estaba programada en 4 días y los clientes ya estaban siendo notificados de la mejora de seguridad planificada. Perder esta fecha límite no solo avergonzaría a Vanguard, sino que crearía vulnerabilidades de seguridad genuinas para sus clientes. Tenía que tomar una decisión. Podía completar solo el trabajo descrito explícitamente en nuestro acuerdo, dejando que Vanguard descubriera los problemas adicionales por su cuenta. O podía ir más allá de nuestro acuerdo para asegurarme de que el sistema fuera completamente funcional. Mientras contemplaba mis opciones, una cosa quedó clara: lo que decidiera determinaría no solo el destino de Alexander, sino potencialmente el futuro de Vanguard Systems, una empresa que, a pesar de todo, había sido mi hogar profesional durante 20 años. Decidí arreglar todo el sistema, no por Alexander, sino por los clientes que dependían de los productos de seguridad de Vanguard y por los empleados cuyos medios de vida estaban ligados al éxito de la empresa. Trabajando 2 noches seguidas, reconstruí los módulos de autenticación dañados e implementé un protocolo de actualización sólido que evitaría problemas similares en el futuro. En la mañana del tercer día, con las reparaciones del sistema completas, recibí una llamada inesperada del propio Alexander. Hazel, tenemos que hablar, comenzó, con un tono cuidadosamente modulado. La Junta ha convocado una votación de confianza para mañana. Antes de que decidan, me gustaría ofrecerte tu puesto de vuelta, con un aumento sustancial y un asiento en el equipo de liderazgo. La desesperación en su voz era evidente. Esto no era una disculpa ni un reconocimiento de mi valor, era un último intento desesperado por salvarse a sí mismo. Ya he aceptado un puesto en otro lugar, respondí con calma. Lo que sea que te ofrezcan, lo duplicaré, insistió. Hemos trabajado juntos durante años, Hazel. No dejes que un malentendido destruya esa relación. ¿Un malentendido? Me despediste por mensaje de texto después de 20 años, llamándome reemplazable y anticuada. Eso no fue un malentendido, fue una elección deliberada. Cometí un error, admitió, con la desesperación colándose en su voz. Subestimé tu contribución. Pero podemos arreglar esto. ¿Un nuevo comienzo? No estoy interesada en un nuevo comienzo, con Vanguard, dije con firmeza. He completado las correcciones contratadas para el proyecto Hermes. El sistema es estable y está listo para la actualización. También he preparado documentación detallada para el proceso en el futuro, que enviaré a Garrett hoy. No hay nada que pueda decir para que cambies de opinión. Sí, lo hay, respondí. Puedes decir, gracias por los 20 años que dediqué a Vanguard, por las noches y los fines de semana que sacrifiqué, y por las innovaciones que contribuí y que nunca fueron reconocidas oficialmente. Puedes reconocer que la experiencia tiene valor junto con las nuevas perspectivas. La línea se quedó en silencio durante varios segundos. Gracias, dijo finalmente Alexander, con voz apagada, por todo lo que hiciste por Vanguard. De nada, respondí. La reunión de la Junta es mañana a las 10 de la mañana, ¿correcto? Sí. ¿Hablarás con ellos? Sí, Alexander, lo haré. Les diré exactamente lo que pasó, no para castigarte, sino porque se merecen la verdad sobre cómo se está gestionando su empresa. Terminé la llamada, sabiendo que acababa de sellar el destino de Alexander Patterson como director ejecutivo de Vanguard Systems. 2 semanas después, comencé mi nuevo puesto en Atlantic Data Services. Mi oficina allí daba al río Willamette, y mi equipo incluía tanto a veteranos experimentados como a jóvenes innovadores que valoraban mi experiencia.
Mi primer proyecto fue diseñar un sistema integral de transferencia de conocimientos, irónicamente, una solución al mismo problema que había llevado a la crisis de Vanguard. En cuanto a Vanguard, las consecuencias de mi testimonio ante la Junta fueron rápidas y decisivas. Alexander Patterson fue destituido como director ejecutivo, y Robert volvió a ocupar temporalmente el cargo mientras buscaban un reemplazo permanente. La actualización de Hermes se realizó sin problemas, gracias a mis reparaciones y documentación. Garrett Davis llamó en mi tercer día en Atlantic Data. Pensé que querrías saberlo, dijo. Robert está implementando una revisión completa de nuestros sistemas de gestión del conocimiento. También ha instituido una nueva política de que todas las separaciones de empleados senior deben incluir un periodo de transición mínimo de 30 días, con una transferencia de conocimiento completa. Me alegro de oír eso, respondí. Eso debería prevenir futuras crisis. Lo está llamando el Protocolo Winters, agregó Garrett. ¿Por ti? Sonreí ante eso, un pequeño pero significativo reconocimiento de mi legado en Vanguard. 3 meses después, recibí una invitación formal a la celebración del 25 aniversario de Vanguard. Se adjuntaba una nota escrita a mano de Robert: Hazel, espero que te unas a nosotros para celebrar la historia de Vanguard, una historia que ayudaste a crear. Al nuevo director ejecutivo también le gustaría conocer a la persona cuyo conocimiento institucional tanto desafió como fortaleció a la empresa. Decidí asistir, no por venganza ni por deseo de ver la caída de Alexander, sino para honrar las 2 décadas que había dedicado a construir algo valioso. La venganza definitiva no fue derribar a Alexander ni ver a Vanguard luchar sin mí, fue prosperar en un lugar de trabajo que valoraba mis contribuciones, ayudando a construir una cultura donde la experiencia y la innovación trabajaban en armonía en lugar de en oposición. Cuando me instalé en mi nuevo rol en Atlantic Data, no me arrepentí de haber arreglado Vanguard Systems antes de irme. Mi integridad profesional nunca había tenido que ver con lo que podía destruir, sino con lo que podía construir, una lección que Alexander Patterson había aprendido demasiado tarde. El mensaje de texto que había parecido tan devastador ese sábado por la mañana en realidad había sido un regalo, empujándome fuera de una empresa que ya no me valoraba y hacia una que sí lo hacía. A los 59 años, no era reemplazable y anticuada después de todo, era experimentada, conocedora y más valiosa que nunca. A veces, la mejor venganza no es derribar a otros, es elevarse más alto de lo que ellos jamás pensaron que podrías.